La recibí. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, desde el equipo de clínica médica y también el equipo de cardiología. Vamos a presentar un caso clínico que estuvo inicialmente internado en la unidad coronaria y luego pasó a sala de clínica médica. Ahí. A ver. No. Bueno. Presentamos el siguiente caso. Paciente masculino de 76 años de edad que ingresa por dolor precordial de 2 horas de evolución, caracterizado por intensidad. 8 sobres. Ahí. Ahí está. Bueno, repetimos. Paciente masculino de 76 años de edad que ingresa por dolor precordial de 2 horas de evolución, caracterizado por intensidad 8 en 10, sin irradiación y asociado a leve disnea. Como antecedentes personales, el paciente tiene un carcinoma de células renales y con metástasis óseas en tratamiento con carbozatinib y nivolumab desde abril del 2024. La última infusión que la tuvo fue el 21 de marzo del 2025. Además, hipertensión, asmático y tiene un stent en la arteria descendente anterior y coronaria derecha colocados en el 2011. Una última internación en diciembre del 2024 por una embolización tumoral de brazo derecho y colocación de endoprótesis por una fractura diaficiaria patológica en el mismo, por las metástasis óseas que tiene. Como medicación habitual, nebivolol, ezetimibe, valsartán y aspirina. Bueno, el examen físico, realmente signos vitales conservados, sin signos de insuficiencia cardíaca ni de bajo gasto cardíaco. Como es protocolo, se realiza el laboratorio con enzimas cardíacas y un electrocardiograma y radiografía de tórax. Como vemos, presenta unas troponinas de 660 y un proBNP de 1073. En el electrocardiograma, como podemos ver, ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una mala progresión de R con ligeramente una prolongación del segmento PR y un supradesnivel en cara anterior de B2, B3, B4, B5 y en B6, con su contraposición y un intra-CT en cara inferior, D2, D3 y AB. Perdón. Más adelante. Más adelante. Bueno, se interpreta inicialmente como un síndrome coronario agudo con elevación de ST con un quiliquimal A. Recibe su carga de aspirina y clopidogrel y se activa en hemodinamia de urgencia. Se realiza la coronariografía con stents permeables, como los antecedentes que tenía, sin lesiones significativas. Por el hallazgo se interpreta como un cuadro de isquemia miocárdica sin obstrucción de las coronarias, de las coronarias y se le realiza un ecocardiograma con un patrón sugestivo de síndrome de Takotsubo. Lo que se vio fue una hipoquinesia de todos los segmentos mediales y apicales con preservación de los segmentos basales que determina un deterioro moderado a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, bastante característica del Takotsubo. El electrocardiograma de las 24 horas tuvo ahí sí el microvoltaje que nos mencionaba, sugestivo de una miocarditis. Por eso se plantea realizar una resonancia magnética cardíaca. Como de nacionalidad. Y entiendo que al ingreso, cuando lo interpretan, ven lo que es el supra, digamos, sobre todo de B3 a B6, con algo de rectificación de la cara inferior, que esto la verdad, o sea, es más específico. Y sí, ya se veía inicialmente el microvoltaje.
Ahí, bueno, como... A ver, yo le doy un pequeño de Sí, acá. una ABL, si querés pongarlo, cara lateral alta. Y cara, sí. Pero bastante bien en el anterior. 3, 2, 4, viene. Y medio tironeado. Y en cara inferior lo que describen en ese momento es que tenía algo de infra muy sutil con rectificación, digamos, del ST. Bueno, y ahí es cuando activan hemodinamia de urgencia. Y es verdad lo del microvoltaje, ya inicialmente, desde el primer electrocardiograma, ya lo tenía, es verdad. Bueno, en este momento se plantea en la resonancia magnética cardíaca y a las 48 horas lo que hace el paciente en el laboratorio posterior de troponinas y de ProBNP hace como una cierta disociación, aumenta el ProBNP a 9000 y las troponinas seguían, digamos, en ascenso. Lo que se ve también en el electrocardiograma es que tenía bastantes cambios dinámicos, todos los días tenías como un electro diferente, pero a las 48 horas negativiza, digamos, las T, sobre todo en lo que es cara anterior y lateral. Eso nos hablaba un poco en ese momento, entiendo que lo interpretan como un Takotsubo, pero no queda claro por qué tenía tanto microvoltaje en el electrocardiograma. Y ahí es cuando se plantea, digamos, la resonancia cardíaca, y invitamos al doctor Santiago del Castillo. Sí, No. por el momento no. Por el momento no. Pato, lo detengo. ¿Acá? No, pausar, la primera, pausar. Ya con el informe de la resonancia, se dio, bueno, un poco resumiendo lo que dijo Santi, tenía deterioro severo de la fracción de eyección con el 26%, el defecto de contracción de los segmentos mediales apicales y los signos de edema miocárdico. En ese momento, el 27, de todo esto empezó, su internación empieza el 24 de abril, el 27 le hacen un nuevo ecocardiograma bedside, donde ven todos estos cambios que ya habíamos conocido, el deterioro severo de la fracción de eyección, y se agrega derrame pericárdico. Con toda la sospecha de la inmunoterapia, se piensa en un síndrome de superposición con el síndrome de Takotsubo y se agrega la miopericarditis. Entonces, en ese momento se inician los pulsos de metilprednisolona que los recibió el 28, el 29 y el 30 de abril. Y en la evolución del paciente vemos que este fue el 30 de abril, vemos que ya el electrocardiograma cambió. Si bien, digamos, persistieron, digamos, las T negativas, ya lo que era la progresión de las R's había cambiado y el microvoltaje no era tan notorio, por lo menos en comparación a los electros previos, por lo menos en el inicio. Y además se vio, digamos, en la curva de las enzimas cardíacas, él había partido, digamos, más o menos el 26 de abril con 9000 de ProNP, y este fue el último día que recibe el pulso que fue el 30, ya tenía 1600, y las troponinas también bajaron drásticamente. El valor más alto que llegó a tener fueron 1200. Y bajó. Sí. También acá, normalmente, no ven lo pasaron, se lo prepararon, la disociación era franca, los marcadores, pero lo que nos llamaba la atención es que el primer día 1000, segundo día 900, después vuelve a ser 1000, ese aplanamiento de la troponina tampoco era compatible con el consumo. Sumado a todo esto, ahí decidimos pulsarlo. Y cuando lo pulsamos, tenemos que mirar mucho cómo se comportan los marcadores después del primer día de pulso. En las 24 horas, la tendencia que baja un 50%. Eso lo pone en el grupo de respondedores a la consultante. Si no baja, ya, el primer día hay que empezar a pensar en un segundo inmunosupresor, que lo quiera reconfigurarlo, avanzar, uno elija, porque la gran mayoría de esos inmunosupresores tardan muchos días en actuar. Entonces, por eso se toma 24 o 28 horas como mucho para ver esta respuesta. La respuesta anterior la tenía, pero era estaba cerca de 1000, y esa primera respuesta del sexo de la segunda pregunta ella no estaba tranquilo, sumado a que mejorar los puntajes. Pareció la era de toda la cara. Sí, no tenía, de hecho. No tenía.
Bueno, evoluciona clínicamente estable, el paciente en el medio tuvo unas intercurrencias, digamos, más bien infectológicas, pero después, digamos, de los pulsos de corticoides, permanece clínicamente estable y lo pasan a sala de clínica médica como para descomplejizar. Durante toda la internación se fueron titulando, digamos, medicación para un paciente con un VI severo, beta bloqueantes, valsartán, aspirina, atorvastatina, espironolactona, al que se le habíamos agregado, dapaglifosina y obviamente nosotros continuamos con el tapering de corticoides. Cuando nosotros lo recibimos en sala ya teníamos 60 miligramos de meprednisona. En conclusión, y nada, en este momento, si bien la sospecha fue alta y el paciente mejoró notoriamente con los pulsos de corticoide, acá entra en cuestión si es necesario o no tomar una biopsia miocárdica como para confirmar diagnóstico, pero esto bueno, lo hablamos bien en la revisión bibliográfica. A modo de resumen y como para introducir el tema, existe, digamos, un gran grupo de inmunoterapia, entre ellos son los inhibidores de los puntos de control, los checkpoint, que normalmente nosotros en este esquema. Normalmente no, digamos, cuando hay la presencia de una célula tumoral, tienen un PDL1 y las células T, los linfocitos T, PD1, que se suelen, digamos, asociar y eso hace que se inactiva el linfocito T y no, digamos, no, digamos, el sistema inmunitario queda desactivado. Esta inmunoterapia lo que hace es básicamente, es un anticuerpo monoclonal que se une, puede ser tanto al ligando que representa, digamos, la célula tumoral o el linfocito T, y este linfocito T se activa y de esta forma genera la muerte de una célula tumoral. A simple explicación. Después se plantea, digamos, un poco la incidencia de sobre todo de la miocarditis, que es de lo que quizás está un poco más escrito. Esto es un metaanálisis que básicamente reunió aproximadamente 540 trabajos que resumen más o menos 50.000 pacientes que estaban, digamos, expuestos a la inmunoterapia. Y lo que vieron en los resultados es que la incidencia, si bien es menor, tiene una tasa de mortalidad asociada a inmunoterapia que en este análisis es del 38%. Pero es verdad que fue, digamos, un grupo muy heterogéneo con diferentes tipos de tratamiento que habían recibido previamente, eh, pero la verdad es que comparte por lo menos el valor tanto de opinión de expertos y en las diferentes guías de cardiología, el valor siempre supera mayor al 30%, que es bastante. Un poco de resumen de miocarditis como tal, es el paciente con la presentación clínica es un dolor precordial, pueden presentarse con insuficiencia cardíaca o arritmias. El diagnóstico como tal se puede ver, son diferentes pilares, pero bueno, en el electrocardiograma podemos ver bloqueos AB de diferentes grados, pues se pueden ver arritmias, se puede ver, bueno, el microvoltaje que ya habíamos hablado, la elevación de las enzimas cardíacas, en el ecocardiograma puede haber disfunción ventricular o no, y bueno, y lo que vimos en la resonancia cardíaca, que vemos el edema miocárdico. Y obviamente si se logra tomar una biopsia miocárdica, dependiendo de la estabilidad o no del paciente, se ve todo lo que es la infiltración de los linfocitos en el miocardio. Y el tratamiento, cuando está la sospecha, inicialmente obviamente es suspender la inmunoterapia. Existen diferentes escalones que proponen, digamos, las guías de oncología que dependen del grado de miocarditis. Pero la verdad es que todos comparten que si bien se puede iniciar con prednisona o sus equivalentes, se da como dosis, entiendo que de trasplante cardíaco para evitar que son los pulsos de metilprednisolona y después se sigue eventualmente el tapering. Cuando no responden, se agrega micofenolacto o existen otros que son bastante raros, no los vi que se hayan usado por lo menos. Bueno, y esto es lo que te comentaba, Santi, que es digamos, un estudio de cohorte donde vieron cuál era el riesgo de los pacientes en producir eventos vasculares o miocarditis, tanto con doble inmunoterapia frente a un paciente que solamente recibía un tipo de inmunoterapia. En un grupo eran más aproximadamente 300 pacientes divididos digamos, en dos, en el cual estaban expuestos al nivolumab y al ipilimumab,
frente a otros que solamente recibían o pembrolizumab o nivolumab, dependiendo cuál. Lo que vieron básicamente, y el objetivo de esto era ver en 6 meses qué eventos cardiovasculares podían producir. Y lo que vieron es que la verdad es que sí, cuando se tienen terapia doble, terapia con anticuerpos monoclonales, es que aumenta el riesgo. Esto es bastante nuevo. Y esto es hay bastantes casos reportados. Este es un caso de un paciente que en realidad tenía un adenocarcinoma gástrico, que ya tenía 3 líneas de tratamiento previas, pero intentan como última línea tratamiento solamente con nivolumab. La verdad es que llega con un dolor torácico dentro digamos, de 2 horas de evolución, con digamos, bastante insuficiencia cardíaca, muy descompensado, le hacen un electrocardiograma también, es como muy parecido a esto, después les dejo el link, tiene un electrocardiograma con supradesnivel, sobre todo en cara inferior, lo estudian como un paciente coronario, sin lesiones, y evoluciona a las 24 horas con microvoltaje también en el electrocardiograma. Y ahí es cuando deciden hacerle, digamos, un estudio de resonancia y inician rápidamente, en realidad, el tratamiento con corticoides, pero como se tardó más o menos 48 horas en llegar y el paciente ya había, digamos, llegado en, digamos, un shock cardiogénico, si bien recibe los pulsos de corticoides y agrega micofenolato, fallece, digamos, a las 72 horas con muy mala evolución, ¿no? Se los dejo después porque está ahí. ¿De qué año era Este, más o menos? ya te digo, está acá. 2023. ¿El 2023, es la última cita. Claro, bueno, eso dice que no existe una diapositiva para entrar, una incidencia del 1%, Sí. pero en una época que desconocemos que existe. Entonces, estos pacientes que tienen cáncer y que están en la edad de tener enfermedad coronaria, si un paciente tiene cáncer de 70 años y tuvo, la esposa cuenta que tuvo un dolor de pecho y se murió en la casa, ¿qué vamos a decir? Un IMPS cuando se infartó, un evento coronario se infartó con la edad de tener eso. Yo creo que ese 1% es una subestimación del fenómeno, porque precisamente no lo diagnosticamos, ¿no? De hecho está la prueba está de que un caso haciendo en combate es un queja por toda la literatura en el año 2023. O sea, a mí me da la sensación que ese número, el 1% dentro de 10 años, va a ser un número muy superior porque dado que tenemos más conocimiento de este fenómeno, lo vamos a pensar más y por consiguiente lo vamos a encontrar más. Y naturalmente no es que la prevalencia va a aumentar, sino que el reconocimiento del fenómeno se va a aumentar. Lo que no quita, y por supuesto, que usando dos cosas que hacen lo mismo, la prevalencia va a aumentar, ¿no? Mama hoy en día usa pertuzumab y el doble inhibidor de checkpoint. Es probable que avancen los ensayos clínicos hacia tratar de demostrar beneficio contra la monoterapia. El punto es, necesitamos más información para saber el análisis de costo-eficacia de esto, la verdadera toxicidad, cardiotoxicidad, toxicidad tiroidea, toxicidad, todo lo que sabemos. Nosotros en este mismo Ateneo ya hemos presentado pacientes con tiroiditis, con inhibidores de checkpoint, hepatitis, con inhibidores de checkpoint, inclusive mielitis transversa y mielitis intersticial por inhibidores de checkpoint. Hoy es el primer caso de miocarditis, yo debo reconocer una conocida que existía. La verdad para mí es una novedad. Así que, como no conozco que existía, no la busco ni la pienso ni la encuentro, y entonces contribuyo a que ese 1% sea un número muy bajo, muy probablemente subestimado. Necesitamos más información para un análisis de costo-eficacia. Por ahora está hecho y sigue siendo favorable su uso. Nadie va a decir que, bueno, los dejamos de usar porque pueden tener efectos graves en el paciente, porque muchos pacientes se benefician de esto y ahora están probados en muchísimos casos para alargar la calidad de vida, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero llegará el momento cuando le conozcamos totalmente su toxicidad y los análisis de costo-eficacia puedan ser hechos sobre base amazonia. Por ejemplo, esto que casi todos que conocemos. Yo, me recuerdo que estoy abierto,
cambiaron la historia de casa. Escribir con algún Nobel, o sea, con la droga que no hay duda de que es preciosa, melanoma metastásico, de tecnología de vida pésima, 5 años, hoy tiene una tecnología aceptable por hecho. Y hoy ya, con cáncer llamado triple negativo, la arrancan con una terapia sumada a la similar. Entonces, no hay duda de que cada vez vamos a ver mucho más de esto, pero tenemos que profundizar mucho con la reacción. Ese número inicialmente era más bajo todavía, era 0,3%. De las series en farmacovigilancia, 0,3%, fue subiendo un poquito, coincido 100% que va a ser más alto, no solo por eso, porque lo pensamos más, sino porque tenemos estrategia de vigilancia activa ahora. Los pacientes que van en inmunoterapia, los vemos en el consultorio, les pedimos troponina basal, electro, perfil clínico, y a todos les hacemos troponina en cada ciclo, cosa que hace 3 años hemos pensado. Hoy a todos les hacemos. Entonces, el hallazgo de la famosa troponinitis, que no sabemos tampoco el caso clínico, es eso, tendría que no tiene síntoma, que no tiene cambio en el eco, que no tiene nada en el eco, y vemos, ya me pasó varias veces, de ver 100 troponina, y hacemos con eso, eso normalmente no lo es, pero que ninguno tiene cambio en la resonancia, de lo que he visto, ninguno. Pero eso, de alguna forma, hay que hacer algo, porque algo está pasando. No va a quitar la troponina, y en este caso sabemos por qué, contra las células de miocardio. Entonces, en esos casos, hoy, antes de esos pacientes, lo hemos hecho en la central, los internábamos y los pulsábamos. Normalmente hoy no lo hagamos más. Hay nuevas revisiones que hablan de tratarlos por el intermedio, que sigan el inhibidor checkpoint, pero además que empiecen una dosis más de corticoides orales, sin internar. Antes los internábamos, los pulsábamos, hoy, paciente con elevación asintomática de troponías, es solamente corticoides orales. Pero digo, esos pacientes ya los vamos a considerar, porque tienen algo de hipertensión, algo de incuria, en lugar de inmunomediadas. Pero eso, lo que sí creo también es que la mortalidad probablemente va tiene a la baja, porque la vamos a reconocer más, lo sabemos tratar mejor, porque rápidamente lo podemos identificar y tratar, y eso es lo que cambia el programa. Bueno, ya estamos.